En un monasterio perdido entre las montañas, donde el viento susurraba secretos de antiguas enseñanzas, vivía un joven monje llamado Raiou. Había llegado al monasterio en busca de respuestas, convencido de que la verdad estaba más allá de las palabras y de los conceptos. Sin embargo, las dudas lo seguían, inquietantes, como sombras que no se desvanecen. Un día, después de muchas semanas de meditación, Raiou decidió preguntar al maestro, el venerado Tetsu, sobre algo que le había estado perturbando. Había oído hablar de un antiguo kan, un enigma profundo que muchos monjes habían tratado de resolver sin éxito. Era un kan sobre la naturaleza del ser y la negación de todo lo conocido. Con el corazón lleno de incertidumbre y el aire fresco de la mañana entrando por las puertas del monasterio, Raiou se acercó a Tetsu mientras él barría el jardín. El maestro, con sus ojos serenos, levantó la vista, como si ya supiera lo que el joven quería preguntar. «Maestro, tengo una duda profunda», dijo Raiou, buscando las palabras adecuadas. «He oído hablar de la pregunta, ¿tiene un perro la naturaleza de Buda? ¿Qué significa realmente? ¿Es posible que un perro tenga la misma esencia que el Buda?» El maestro Tetsu dejó la escoba a un lado. Por un momento, el aire pareció detenerse. Sus ojos, como espejos, reflejaron una calma que desbordaba cualquier intento de comprensión lógica. Sin decir una palabra, se giró lentamente hacia Raiou. «Mu», dijo Tetsu, con la misma quietud con que el viento acaricia la superficie de un lago. La respuesta resonó en la mente de Raiou, un golpe que desconcertó su pensamiento. «Mu». La palabra vibraba en su ser como un eco vacío, un espacio sin forma ni sentido. No era una respuesta que pudiera comprender con la mente. Era la negación absoluta. Raiou, confundido y sin poder articular una respuesta, se inclinó profundamente, sabiendo que este momento era un umbral, pero sin entender todavía lo que significaba cruzarlo. El maestro, en su silencio, no ofreció más explicación. El joven monje se retiró, pero el eco de esa sola palabra lo acompañó en cada paso que dio. ¿Qué quería decir, Mu? ¿Por qué había dicho eso? ¿Cómo podría encontrar la respuesta, o acaso la respuesta era la ausencia misma de respuesta? En los días que siguieron, Raiou continuó su práctica, pero algo en su interior comenzaba a cambiar. Sabía que el kan no se resolvería con la lógica, que las palabras no lo llevarían más allá de su propia mente cerrada. Y así, comenzó a caminar un sendero diferente, uno en el que la mente se disolvía en el vacío, y el vacío se volvía el único maestro verdadero. Raiou pasó días enteros meditando en el jardín del monasterio, observando las hojas caer suavemente al suelo y el sonido del agua corriendo en el arroyo cercano. Pero la palabra Mu no dejaba de resonar en su mente. ¿Por qué esa negación, esa simple y rotunda respuesta que parecía borrar toda posibilidad de entendimiento? En la quietud de la madrugada, mientras los monjes dormían, Raiou se sentó junto a una roca, mirando el cielo estrellado. La luna iluminaba suavemente el paisaje, pero en su corazón no había claridad, solo la constante perturbación de la palabra Mu. Se dio cuenta de que estaba buscando respuestas fuera de sí mismo, buscando una explicación lógica que pudiera entender. Pero, tal vez, esa búsqueda misma era lo que lo alejaba de la verdadera comprensión. Durante días, Raiou no habló con nadie. Se sumió en el silencio, buscando en su interior lo que el maestro Tetsu le había señalado, aunque no sabía cómo encontrarlo. La mente seguía haciéndole preguntas sin respuesta, y cada intento por resolverlas solo lo llevaba más lejos. En el fondo, sentía que Mu no era una respuesta que pudiera comprender con la mente. Quizás, era algo más profundo. Una tarde, mientras Raiou meditaba cerca del río, se acercó a él un viejo monje del monasterio, un hombre sabio conocido como Katsu, cuya quietud siempre parecía imperturbable. ¿Qué te atormenta, joven monje?, preguntó Katsu, viendo la lucha interna en los ojos de Raiou. Raiou, sintiéndose perdido, le compartió la pregunta que lo había estado consumiendo. Maestro Tetsu me respondió con una sola palabra, Mu. Pero no sé qué significa.
¿Cómo puedo entenderlo? Katsu lo miró con una sonrisa tranquila. La mente busca respuestas, pero la verdad no se encuentra en las respuestas. Está en la renuncia a la búsqueda misma. Mu no es una negación, sino una puerta. No es una palabra para entender con la mente, sino con el corazón. El perro y el Buda no son dos. La separación entre ellos es un producto de la mente. Pero cuando la mente se disuelve, todo se revela como uno solo. Raiou miró al viejo monje, sin comprender completamente sus palabras, pero algo dentro de él despertó. Katsu continuó, señalando al río. Observa el agua. Está en constante movimiento, fluyendo sin esfuerzo, sin resistencia. ¿Acaso el río piensa en su forma? ¿O se preocupa por a dónde va? El agua solo fluye, sin ser ni más ni menos que lo que es. Así es la verdad, no puede ser tocada por el pensamiento. Mu es como el agua, es la esencia que no puede ser contenida por las palabras. Raiou se quedó en silencio, mirando el río, mientras la imagen del agua fluyendo calaba en su corazón. Quizás la verdadera enseñanza de Mu no era una respuesta lógica, sino un dejar ir, un fluir sin intentar comprender. Los días pasaron lentamente, y Raiou continuó con su práctica, pero algo había cambiado. La inquietud que antes lo dominaba, el constante deseo de encontrar una respuesta, comenzaba a disiparse como la niebla bajo el sol. Había algo en el vacío de su mente que ahora le parecía más lleno que cualquier pensamiento o explicación lógica. Un día, mientras meditaba bajo un árbol de cerezo, Raiou sintió una leve presión en su pecho, como si una respuesta estuviera al alcance de su ser. Pero no era una respuesta que pudiera verbalizar ni un concepto que pudiera comprender de manera racional. Era una sensación profunda, más allá de las palabras. Era la quietud que lo rodeaba, el susurro del viento que pasaba sin dejar rastro, la impermanencia de todo lo que había conocido hasta ese momento. Entonces, el maestro Tetsu apareció junto a él, tan callado y sereno como siempre. Sin decir una palabra, se sentó a su lado. Raiou, sin poder contener su curiosidad, preguntó, su voz apenas un susurro. Maestro, ¿acaso Mu es la negación de todo lo que es? ¿La aniquilación de la mente y de las respuestas? O, tal vez, es una revelación de la verdad oculta más allá de lo que podemos ver. El maestro Tetsu lo miró profundamente, sus ojos como dos espejos, reflejando el vacío de su ser. Finalmente, habló en tono suave. Mu no es una negación, Raiou. Es la expresión del todo en su forma más pura, la negación de la distinción. El perro no tiene la naturaleza de Buda, ni el Buda tiene la naturaleza de un perro. Son solo conceptos, y los conceptos limitan la verdadera naturaleza. Cuando dices Mu, lo que haces es disolver esa dualidad. Lo que parece ser dos, es uno. Lo que parece estar separado, es inseparable. Raiou permaneció en silencio, pero en lo profundo de su ser, la verdad de las palabras del maestro resonó. Era como si una capa invisible se hubiera levantado ante él, dejando al descubierto una realidad sin fronteras, sin juicios, sin formas fijas. Era como el viento que no puede ser contenido en una botella. El maestro Tetsu continuó. Mu es la esencia de la libertad. No es una negación de algo, sino la liberación de todas las limitaciones que hemos creado con nuestros pensamientos. Es la invitación a estar en el presente sin aferrarnos al pasado ni anticipar el futuro. Es el reconocimiento de que todo es, y a la vez, nada es. No busques respuestas, Raiou. Deja que la mente se disuelva en la vastedad del vacío, donde todo es y no es al mismo tiempo. Raiou cerró los ojos, respirando profundamente, mientras el viento acariciaba su rostro. Por un momento, todo desapareció. No había maestro ni estudiante, ni perro ni Buda, ni siquiera la pregunta. Solo había el ser, el vacío, el fluir. Y en ese fluir, Raiou sintió una paz que nunca había conocido, una paz que no venía de una respuesta, sino del abandono total de la necesidad de respuesta.
Días se desvanecieron en semanas, y Raiou se encontró cada vez más inmerso en la quietud de su propia existencia. Ya no sentía la presión de entender, ni la urgencia de encontrar una respuesta. La palabra Mu seguía resonando en su mente, pero ahora lo hacía como un eco lejano, como un suave recordatorio de que no hay nada que buscar. El mundo seguía fluyendo a su alrededor, pero él ya no se aferraba a nada. Un amanecer, mientras caminaba por el sendero hacia el monasterio, Raiou notó algo peculiar. Un perro, que solía merodear por los jardines, se encontraba frente a él. El animal lo miraba con ojos brillantes, su cuerpo completamente relajado, como si no hubiera nada que desear ni nada que temer. Por un instante, Raiou se quedó parado, observando al perro. Y en ese momento, la pregunta que tanto lo había atormentado volvió a su mente: ¿tiene un perro la naturaleza de Buda? Sin embargo, ya no sentía la necesidad de buscar una respuesta. La pregunta misma parecía disolverse ante la presencia del perro, ante la simpleza de su ser. El perro no tenía que ser nada más que lo que era. Y de alguna manera, en ese simple ser, Raiou experimentó una sensación de unión con todo lo que lo rodeaba. El perro, el árbol, el río, la tierra bajo sus pies, todos eran uno. En ese instante, Raiou comprendió que Mu no era un concepto que se pudiera entender en términos humanos. No se trataba de un sí o un no. Era el vacío que no se puede llenar con palabras. Era la interconexión de todas las cosas, que no necesita ser separada por las barreras de la mente. Y en esa comprensión, Raiou sintió que ya no había distinción entre él y el perro. Ambos eran simplemente seres, viviendo en la misma naturaleza fundamental. El maestro Tetsu, que había estado observando desde la distancia, se acercó en silencio. Raiou, sin girarse, se inclinó ligeramente, reconociendo la presencia de su maestro. Tetsu habló suavemente. ¿Lo ves ahora, Raiou? No hay necesidad de buscar respuestas. La respuesta está en la naturaleza misma del ser. Todo es Mu, pero también es todo lo demás. Es todo, y a la vez, nada. Raiou se giró hacia el maestro, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con una sonrisa tranquila, llena de aceptación. Ya no había más preguntas. Ya no había más dudas. Había solo el ser, el vacío, la quietud. Y en esa quietud, todo lo que necesitaba saber ya estaba presente. El perro, al verlos, movió su cola con alegría y corrió hacia ellos, como si también entendiera el secreto del momento. Raiou se agachó para acariciar al animal, sintiendo la calidez de su cuerpo, la sencillez de su ser. El maestro observó en silencio, satisfecho. Mu es la respuesta, Raiou, pero es la respuesta que no puede ser dicha. Solo se puede ser vivida. El viento sopló una vez más, trayendo consigo el aroma de los árboles y el eco distante de las montañas. Y en ese momento, Raiou entendió que no había necesidad de buscar más. Ya estaba allí, en la serenidad de la naturaleza, en el flujo del instante. Los días se desvanecían con una suavidad tranquilizadora, y Raiou comenzó a caminar por el monasterio con una calma profunda, como si todo lo que existiera en su vida fuera una manifestación de la verdad sin palabras. La enseñanza del maestro Tetsu había quedado grabada en su ser, no en su mente, sino en la esencia misma de su ser. Ya no se sentía arrastrado por la necesidad de comprender o explicar, ya no necesitaba respuestas, porque había encontrado lo que siempre estuvo presente, el vacío lleno de todo. Una mañana, mientras meditaba a orillas del arroyo, Raiou fue interrumpido por una nueva visita, un joven monje que había llegado al monasterio. Sus ojos, llenos de ansiedad y dudas, buscaban algo que el joven no podía identificar. Maestro Tetsu ha enviado un mensaje, dijo el joven con voz temblorosa. Está preocupado. Nos ha dicho que has encontrado la respuesta, que ya no necesitas más preguntas. Pero, ¿es cierto eso? ¿Es tan fácil como decir que ya no hay preguntas? ¿Acaso no debemos seguir buscando la verdad? Raiou lo miró fijamente, y por un momento,
El eco de la pregunta, ¿tiene un perro la naturaleza de Buda?, resonó nuevamente. Pero ya no sentía el peso de esa duda. En su corazón, la respuesta era clara, aunque no se podía articular con palabras. El joven monje, sin entender, esperaba ansiosamente una respuesta. Raiou levantó la mirada hacia el cielo, contemplando la majestuosidad de las montañas a lo lejos, el río que fluía sin esfuerzo, las hojas que se movían con la brisa. Al final, respondió en voz baja, pero con una calma inquebrantable. La respuesta no está en las palabras. No hay más búsqueda, no hay más preguntas. El vacío ya es pleno. La naturaleza de Buda no se encuentra en conceptos ni en respuestas. Todo lo que buscamos está ya aquí, en la quietud del momento. Solo hay que ser, sin aferrarse, sin intentar sostener lo que no puede ser sostenido. El joven monje lo miró confundido, pero algo en la mirada serena de Raiou lo hizo vacilar. Durante un largo rato, el silencio se extendió entre ellos, y el joven comenzó a comprender que las palabras que había traído consigo ya no eran necesarias. El viento se levantó suavemente, como un susurro que le decía lo mismo que Raiou había comprendido, todo era parte del mismo flujo, el mismo vacío. Raiou sonrió suavemente. Ya no hay más que decir. Mu es el río que fluye sin que nadie lo detenga. La verdad es el viento que pasa sin ser visto. Es el perro que corre, sin detenerse a pensar si tiene o no la naturaleza de Buda. Solo es, y en ese solo ser, todo se encuentra. El joven monje asintió lentamente, como si las palabras de Raiou comenzaran a hacer eco en su interior. Había algo en la forma en que Raiou vivía que no podía ser explicado, pero sí experimentado. No había separación entre él y el mundo que lo rodeaba. En su serenidad, todo estaba completo. Raiou se levantó lentamente, como si cada movimiento fuera parte de la naturaleza misma, fluyendo sin esfuerzo, sin resistencia. Camina, joven monje. Ya no hay más que buscar. Y con eso, Raiou se retiró, dejando al joven monje sumido en sus pensamientos, pero con una semilla plantada en su corazón, la semilla del silencio, la semilla del vacío lleno de todo lo que es. Los días continuaron fluyendo en el monasterio como el agua del río que serpentea entre las rocas. Raiou ya no buscaba respuestas en las palabras ni en las ideas. Había aprendido a estar con la naturaleza, con el momento, sin necesidad de interpretarlo. En su corazón, la enseñanza del maestro Tetsu se había integrado completamente, como una melodía que se toca sin pensar en las notas, sino dejándolas surgir espontáneamente. El joven monje, que había estado con Raiou en la orilla del arroyo, comenzó a caminar con más calma, observando el mundo sin aferrarse a sus propios pensamientos. Ya no sentía la necesidad de entender todo lo que sucedía. En su lugar, aprendió a fluir, a estar presente sin juicios, como el río que fluye sin intentar llegar a un destino. Un día, mientras Raiou meditaba cerca de un pequeño estanque, el joven monje se acercó a él, todavía con la chispa de curiosidad en sus ojos. Maestro Raiou, ¿cómo sabes que lo que has encontrado es la verdad? ¿Cómo podemos estar seguros de que el vacío no es solo una ilusión, que no nos estamos engañando a nosotros mismos? Raiou levantó la mirada hacia el cielo, respirando profundamente, permitiendo que el aire fresco llenara su ser. La pregunta era válida, pero en ella se encontraba el eco de una mente que aún buscaba respuestas externas. El vacío no es algo que se pueda comprobar, dijo Raiou suavemente, con una sonrisa tranquila. No es una verdad que se pueda sostener con la mente. Lo que encuentras al buscar en el vacío no son respuestas, sino la disolución misma de la necesidad de respuestas. El vacío es el espacio donde todo se puede mover libremente, donde no hay peso, ni forma que nos limite. Es lo que es, sin intentar ser algo más. El joven monje, aún desconcertado, se sentó junto a Raiou. En ese momento, una brisa ligera levantó las hojas secas en el aire,
creando una danza efímera que se desvaneció tan pronto como había comenzado. Raiou observó el movimiento con atención, como si fuera la lección más profunda de todas. Mira cómo las hojas se levantan y caen sin esfuerzo, continuó Raiou. No hay duda de que caen porque es su tiempo, y no hay duda de que el viento las lleva porque es su naturaleza. Así es el vacío, no hay nada que entender, solo dejarse llevar por el flujo de la vida, sin intentar controlar o forzar nada. La mente quiere definir, categorizar, entender. Pero la verdad no puede ser contenida en esos límites. El joven monje miró las hojas que caían, por un instante, entendió lo que Raiou quería decir. No había lucha, no había esfuerzo. Solo había el fluir natural de la vida, como una melodía sin principio ni fin. Raiou continuó. En el vacío no hay ni duda ni certeza. No hay necesidad de buscar pruebas. La verdad está más allá del pensar. Es cuando nos detenemos de buscar, cuando nos soltamos, que vemos que ya estamos completos, tal como estamos. El joven monje asintió lentamente, como si finalmente comenzara a comprender que no era necesario comprender todo. La verdad no estaba en la acumulación de pensamientos, sino en el descanso de la mente, en el vacío donde todo se une en un solo movimiento. Por un momento, ambos permanecieron en silencio, observando el estanque. El agua, clara y tranquila, reflejaba el cielo sin intentar ser nada más que lo que era. Y en ese reflejo, Raiou vio, una vez más, la verdad que ya había estado presente todo el tiempo. Las semanas pasaron con la misma serenidad, y Raiou continuó su vida en el monasterio, inmerso en la quietud que ahora formaba parte de su ser. Ya no existían pensamientos que lo perturbaban, no había necesidad de discutir, ni de analizar. La simple verdad del vacío era suficiente, y aunque las preguntas seguían surgiendo en otros monjes, Raiou había aprendido a verlas sin apego, como las olas del mar que surgen y se disipan sin dejar rastro. Un día, el joven monje que había estado buscando respuestas, llegó con una nueva inquietud. Había observado a Raiou durante muchos días, viéndolo en su práctica diaria de meditación, de servicio, de silencio. Algo en él había comenzado a despertar, y esta vez la pregunta que traía consigo no era un desafío, sino una reflexión. Raiou, ¿acaso todo esto es suficiente? El vacío, el fluir, el soltar. ¿No deberíamos hacer algo más? La gente sufre, el mundo está lleno de dolor y conflicto. ¿No deberíamos luchar por cambiar las cosas, por ayudar a los demás a encontrar la paz también? Raiou lo miró en silencio, dándole tiempo a la pregunta para asentarse en el espacio. La mente del joven monje aún deseaba intervenir en el mundo, aún deseaba salvar a los demás, como si la respuesta a todo el sufrimiento radicara en un esfuerzo consciente por cambiar las circunstancias externas. Finalmente, Raiou habló, su voz suave como el susurro de la brisa. La verdadera paz no es una acción externa. No se trata de salvar a otros o cambiar el mundo. El mundo ya es perfecto tal como es. El sufrimiento que ves es el sufrimiento de la mente que se aferra, que busca control, que separa lo que ya está unido. Ayudar a los demás no significa cambiar sus circunstancias, sino mostrarles el camino hacia el vacío, hacia la liberación interna. La paz nace cuando dejamos de luchar contra lo que es. No es algo que podamos alcanzar, sino algo que ya está presente, esperando ser descubierto. El joven monje lo miró con ojos abiertos, sintiendo la sabiduría de las palabras, pero todavía luchando con la idea de no hacer nada. ¿Cómo podía ser esto suficiente cuando el mundo parecía estar en llamas, cuando tantos sufrían a su alrededor? Raiou continuó, con una sonrisa tranquila. Si deseas ayudar, empieza por liberarte de tus propias luchas internas. El sufrimiento del mundo es un reflejo del sufrimiento que llevamos dentro. Cuando te liberas de tus propias barreras, entonces puedes ver el mundo sin juicio.
Solo entonces puedes ofrecer verdadera paz, porque esa paz no viene de tus acciones, sino de tu ser. El cambio real no ocurre cuando te aferras a una idea de cómo deben ser las cosas, sino cuando aceptas el flujo de la vida tal como es, sin resistirte. El joven monje se quedó en silencio, pero la semilla de la comprensión comenzó a germinar en su corazón. Había algo profundo en la enseñanza de Raiou, algo que no se podía comprender con la mente, sino solo con la experiencia del ser. A medida que el sol comenzaba a ponerse, bañando todo el paisaje con un dorado suave, ambos permanecieron en silencio, observando el cielo. Y en ese silencio, el joven monje comenzó a comprender que la verdadera transformación no ocurría en el mundo exterior, sino en la quietud interna, en el vacío que ya era parte de él. La vida en el monasterio seguía su curso, como el río que fluye sin prisa pero sin detenerse. El joven monje había comenzado a entender que la paz no era una conquista exterior, ni una batalla ganada sobre el mundo. Ahora veía que la verdadera paz era un estado de ser, un estado de quietud interior que no dependía de las circunstancias externas. Raiou, sin embargo, ya no se encontraba buscando en cada rostro una oportunidad de enseñar o de compartir sabiduría. Su silencio era suficiente. Cada acción que realizaba, cada paso que daba, era una lección. El joven monje observaba cómo Raiou se movía por el mundo, con una gracia tranquila, sin esfuerzo, sin la necesidad de hacer ruido, de demostrar algo. Simplemente era, y al ser, todo se transformaba. Un día, mientras caminaban juntos hacia el jardín, el joven monje observó cómo Raiou acariciaba las flores sin prisas, sin apresurarse a ir de una cosa a otra. Parecía que en cada momento, Raiou estaba completamente presente, sumido en la experiencia sin apartar la mente a otro lugar. Observó cómo el maestro se inclinaba ante el viento, ante una hoja caída, ante el sol que se desvanecía. Todo era reverencia, pero no una reverencia de adoración, sino de profunda aceptación. «Maestro, ¿cómo haces para no aferrarte a nada?», preguntó el joven monje, alzando la voz en un tono de genuina curiosidad. Raiou se detuvo, miró al joven con la misma serenidad que había aprendido a llevar consigo, y luego observó el jardín frente a ellos. Las flores se movían suavemente con la brisa, y las sombras comenzaban a alargarse a medida que el día se desvanecía. «¿Cómo podría aferrarme a algo que está en constante cambio?», respondió con suavidad. «Todo es impermanente, todo se mueve. La mente se aferra a lo que es fijo, pero la realidad es fluida, está en constante transformación. Yo no me aferro, porque sé que lo que es solo por un momento. Y cuando lo dejo ir, algo nuevo emerge, igualmente perfecto en su cambio. La clave es no oponerse a lo que llega, sino recibirlo con el mismo amor con el que se recibe el próximo viento». El joven monje cerró los ojos y respiró profundamente. Sintió que algo se movía dentro de él, como si una cadena se rompiera. Había entendido, en un nivel más profundo, lo que Raiou quería decir. No era cuestión de luchar contra la impermanencia de la vida, sino de abrazarla. No era cuestión de aferrarse a lo que uno pensaba que debía ser, sino de vivir con lo que era, en cada momento. En los días que siguieron, el joven monje comenzó a experimentar la vida de una manera diferente. Ya no veía las cosas como algo a alcanzar, como algo que debía ser mejorado. Ahora veía todo como un flujo natural, como una danza de fuerzas que no podía controlar, pero que podía permitir que lo llevaran. Durante una meditación en el campo, Raiou lo miró de reojo, observando cómo el joven monje se sumía más y más en la quietud de su ser, sin esfuerzo, sin lucha. La paz comenzaba a florecer en su corazón, no como una idea que debía ser entendida, sino como algo que simplemente estaba ahí, presente en la quietud del momento. Raiou, viendo su progreso, susurró: «No busques ser el que eres. No busques entender lo que ya eres. Déjate ser, sin resistencia. La mente quiere ir hacia adelante, pero el ser ya está aquí, no en el futuro, no en el pasado, solo en este momento, este respiro, esta hoja, este viento. No hay necesidad de más.
El joven monje, finalmente en paz, inclinó la cabeza en señal de respeto. Ya no necesitaba palabras, ya no necesitaba buscar más. Había comprendido lo que Ryo había estado mostrando: la vida no es algo que se controla, no es algo que se lucha. Es simplemente algo que se vive, fluye y se acepta, tal como es, tal como viene. El tiempo siguió su curso en el monasterio, y las estaciones pasaron con la misma constancia que el aliento de Ryo. Ya no había tensiones ni preguntas en la mente del joven monje. La serenidad que había alcanzado no dependía de la comprensión intelectual, sino de una aceptación profunda de la vida tal como es. Se había dejado llevar por el flujo de la existencia, como una hoja que sigue el curso del río sin esfuerzo. Un día, cuando el otoño comenzaba a teñir las hojas de tonos dorados y rojizos, el joven monje se acercó a Ryo una vez más, ya no con la urgencia de la búsqueda, sino con una quietud interior que reflejaba su profundo cambio. Maestro Ryo, dijo suavemente, ahora entiendo. La paz no está en las respuestas, ni en las certezas. No está en el esfuerzo de encontrar lo que está perdido, porque nunca estuvo perdido. La paz es la aceptación de lo que ya es. Pero, ¿qué pasa cuando siento que aún hay algo más por descubrir? ¿Es posible que haya algo más allá de este estado de quietud? Ryo, con una mirada tranquila, contempló el atardecer que pintaba de naranja el cielo. La luz se desvanecía suavemente, y todo parecía estar suspendido en un instante eterno. Ryo levantó su mano lentamente, como si el gesto mismo fuera parte del viento que se movía alrededor. Cuando la mente deja de buscar, cuando el corazón deja de desear algo más, lo que queda es lo que siempre estuvo allí. El vacío, la paz, la unidad con todo lo que es. No hay más allá, no hay más profundo. Lo que sientes es solo una sombra de la mente que aún busca. Pero recuerda, cuando encuentras la respuesta, no hay nada que hacer con ella. Solo se vive. El joven monje asintió, comprendiendo que no había un final que pudiera ser alcanzado. No había un destino al que llegar, ni una meta en el horizonte. El camino era el mismo ser, el mismo vacío, y cada paso era el regreso al todo. Ryo no lo había llevado a un lugar, sino que le había mostrado cómo caminar sin apartarse de lo que ya era. La respuesta no está en el futuro ni en el pasado, ni en el conocimiento ni en la ignorancia, continuó Ryo. Está aquí, ahora, en este momento. Cuando dejas de buscar, cuando dejas de intentar, cuando simplemente eres, todo se revela por sí mismo. La pregunta misma se disuelve en el ser. No hay más que esto. El joven monje, ahora libre de la lucha interna, sintió una liberación profunda. No necesitaba buscar, no necesitaba comprender todo. Solo necesitaba estar en el momento presente, en el vacío, en el silencio. La paz que había anhelado tanto no estaba en el futuro, ni en una idea abstracta, sino en su propia naturaleza. En su ser. Ryo se levantó lentamente y comenzó a caminar hacia el monasterio. El joven monje lo siguió sin prisa, disfrutando de cada paso, sintiendo como el viento acariciaba su rostro, como la tierra bajo sus pies lo sostenía con firmeza. Ya no había más dudas, ya no había más preguntas. Todo lo que había que saber ya estaba allí, en la quietud. El invierno llegó lentamente al monasterio, cubriendo todo con su manto de silencio. La nieve caía suavemente, cubriendo los caminos y los árboles, mientras el monasterio permanecía en su paz serena, sin prisa por llegar a ningún lugar, sin necesidad de nada más. El joven monje ya no era el mismo que había llegado. Había aprendido a ser, a estar, a fluir con la vida sin resistencia. Un día, mientras caminaba por el jardín cubierto de nieve, vio a Ryo meditando junto a un árbol cubierto de hielo. El maestro permanecía inmóvil, como si él mismo fuera parte de la naturaleza, fusionado con el viento, la nieve y el cielo gris. El joven monje se acercó lentamente y se sentó junto a él, sin hacer ruido, sin necesidad de preguntar, porque ya no quedaba ninguna pregunta. Después de un rato,
Raiou abrió los ojos lentamente y miró al joven monje con una sonrisa tranquila. ¿Ves? Dijo Raiou suavemente. El vacío es tan profundo que no necesita ser entendido. Cuando dejas ir todo, incluso el deseo de comprender, lo que queda es el todo. El perro, el viento, la nieve, todo es Buda. Y tú también lo eres. El joven monje, al escuchar esas palabras, cerró los ojos por un momento. Ya no había dudas, ni preguntas. El entendimiento no estaba en la mente, sino en el ser. La lección de Raiou había penetrado en su ser como la luz del sol que se filtra a través de las nubes. El vacío no era algo que pudiera ser alcanzado con el esfuerzo de la mente, sino algo que ya estaba presente, siempre, aquí y ahora. El joven monje levantó la mirada al cielo cubierto de nubes grises, por un momento, sintió que el tiempo se detenía. El viento se levantó ligeramente, moviendo las ramas de los árboles cubiertos de nieve, y él supo, sin duda alguna, que no había nada más que hacer, ni nada que buscar. Ya todo estaba completo, como un círculo que no necesita cerrarse. Raiou se levantó lentamente, y sin decir una palabra más, comenzó a caminar hacia el monasterio. El joven monje lo siguió, esta vez con una ligera sonrisa en el rostro. Ya no había preguntas ni respuestas. Solo el camino, solo el ser. Y ese ser, ese momento presente, era todo lo que había. Y así, el joven monje, finalmente libre de la búsqueda, vivió en la paz del vacío, reconociendo que la respuesta a la gran pregunta ya había sido revelada, no en las palabras, sino en el silencio. En ese silencio, el perro, el viento, la nieve, el maestro y él mismo, todo era Buda.